Para empezar, tendremos que mencionar unos breves conceptos o un breve concepto de lo que realmente es el consumismo. En breves palabras, el consumismo es la compra o acumulación de bienes y servicios que son considerados como no esenciales. Ahora, el consumismo ha generado varios problemas y esto compromete recursos naturales y una economía sostenible. Para enfrentar este tipo de problemas, nosotros tenemos ciertas alternativas. Uno, el desarrollo sostenible. 2, el ecologismo. 3, el decrecimiento. El consumismo. Esta palabra genera una gran preocupación a muchas personas, como también define el estilo de vida de muchas personas. En realidad creo que me atrevería a decir que es el estilo de casi todos nosotros porque consumimos algo más de lo que debemos. Según González, el consumo es algo natural. Consumimos antes de nacer desde el vientre materno. Estamos consumiendo a la vez que generamos materiales de desecho o residuales en el proceso. Consumir no solo es natural para nosotros los humanos, sino también que el consumo es parte de los procesos naturales de sostenimiento y reproducción de la vida. Todos los seres vivos consumimos y producimos desechos o residuos. El consumir es una parte del proceso de intercambio de los seres vivos con el ambiente inmediato. Este autor nos brinda una pequeña definición o justificación de lo que es el consumismo, ya que lo ve algo natural, algo necesario para los procesos naturales. Pero este consumismo, que antes era como algo necesario, se convirtió en un problema social, algo así como el efecto invernadero, de que en un principio era algo vital para la supervivencia del planeta y para los ecosistemas, pero ahora se convirtió en su mayor problema gracias al exceso de este. Ahora el contexto, la coyuntura en la que estamos viviendo es diferente. Vivimos en una sociedad de consumo en donde el consumismo pasó de ser algo natural a algo más que una necesidad. Y según Canclini, nos menciona que no es lo mismo satisfacer una necesidad que cumplir un deseo o caer en el consumismo, como por ejemplo la necesidad en donde se encuentra en cubrirnos del frío. El deseo surge de vestir la prenda para cubrirnos del frío, con características específicas como la marca, que sea de última colección o de diseñador, y el consumismo se da en el momento de cubrir la necesidad primaria y el deseo, adquiriendo el mismo producto de forma compulsiva según la cultura o poder adquisitivo. A lo largo de la historia, el consumismo inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del siglo XX, como consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo y la aparición de la publicidad, herramienta que fomentó el consumo generando nuevas necesidades en el consumidor. La publicidad moderna comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran Bretaña a finales del siglo XVIII durante la Revolución Industrial. Aparecieron los agentes de publicidad. El primero conocido fue Bonley B. Palmer, quien en 1841 inauguró en Filadelfia una oficina con la cual obtuvo considerable éxito, mientras que en España, en 1872, el pionero de la publicidad, Rafael Roldós, fundó en Barcelona la primera agencia del país, la cual actualmente está vigente. El consumismo se ha desarrollado principalmente en el denominado mundo occidental, extendiéndose después a otras áreas, el cual es estudiado por la antropología social, la cual estudia la estructura de las diversas sociedades humanas referido al consumo masivo de productos y servicios. Para Jeremy Rifkin, en la década de 1920 se produjo una sobreproducción en Estados Unidos, motivada por el aumento de productividad y una bajada de demanda. En otras palabras, la economía por existencia de un alto número de desempleados debido a los cambios tecnológicos que se encontraron en el marketing, la mercadotecnia y la herramienta que ayudó para incrementar y dirigir y controlar el consumo. Ahora, en relación con la evolución desde las primitivas sociedades igualitarias a sociedades de clases diferenciadas y el paso del intercambio y la reciprocidad a la acumulación que alcanza el apogeo en la sociedad actual, el antropólogo Marvin Harris nos dice que, tras la aparición del capitalismo en la Europa occidental, la adquisición competitiva de riqueza se convirtió una vez más en el criterio fundamental para alcanzar el estatus de gran hombre, solo que en este caso los grandes hombres intentaban arrebatarse la riqueza unos a otros, que se otorgaban mayor prestigio y poder al individuo que lograba acumular y sostener la mayor fortuna. Durante los primeros años del capitalismo se confería el mayor prestigio a los que eran más ricos, pero vivían más frugalmente,
Más adelante, sus fortunas se hicieron más seguras. La clase alta capitalista recurrió al consumo y despilfarro conspicuos en gran escala para incrementar y impresionar a sus rivales. Construían además grandes mansiones, se vestían con elegancia exclusiva, se adornaban con joyas enormes y hablaban con desprecio de las masas empobrecidas. Entretanto, las clases media y baja continuaban asignando el mayor prestigio a los trabajadores que trabajaban más, gastaban menos y se oponían a la sobriedad de cualquier forma de consumo y despilfarro sobresaliente. Pero, como el incremento de la capacidad industrial comenzaba a saturar en el mercado de los consumidores, había que desarraigar a la clase media y baja de sus hábitos vulgares. La publicidad y los medios de comunicación de masas aunaron sus fuerzas para induir a la clase media y baja a dejar de ahorrar y comprar, consumir, despilfarrar, gastar grandes cantidades de bienes y servicios a una escala mayor. De ahí, los buscadores de estatus de la clase media confirieran el prestigio más alto al consumidor más importante y el que más sobresaliera. Podemos decir que en Babilonia los intereses principales dejaron de ser los inventos, descubrimientos, la filosofía y la ciencia aplicada al progreso para sustituirlos por las comunicaciones. Acá se generó una imagen virtual del hombre, ya que éste quería mejorar su apariencia y su bienestar. Se dice que con esta se genera el individualismo egoísta, lo cual generó la satisfacción y el placer de sí mismos. Se dice que en Babilonia se impone un poco más la globalización, enriqueciendo a algunos y empobreciendo a muchos. Esto por la baja demanda que se estaba generando en este lugar. Y esto generó una gran cantidad de desempleo. Estos se enfocaban en los militares y en el Apocalipsis se menciona bien esa situación. En el siglo XIX se da inicio a la primera fase de consumismo, ya que comienza en 1880 y termina en la Segunda Guerra Mundial. En la posmodernidad podemos decir que en el siglo XX se da un poco más un paso a la modernidad y lo importante era ser productor. Y el mercado debía hacer la producción y esta no debía sobrepasar los lujos, ya que esta también debía pasar por una aprobación social. En 1920 en Estados Unidos se genera una producción masiva de productos por la baja demanda que se estaba generando en esta época, por la economía del lugar. Una de las principales razones también fue la gran cantidad de desempleados y por dar un paso más a la tecnología y un poco para mejorar también la mercadotecnia y la publicidad, que esta, como se menciona, empezó a incrementar un poco más y dirigir y controlar el consumo de esta generación que se estaba produciendo en este entonces. En 1950 se da la segunda fase, esto con algo importante, ya que acá se genera la sociedad de la abundancia, ya que estaban teniendo un crecimiento económico bastante bueno. En la tercera fase podemos decir que en esta se genera la felicidad privada y la salud acá era ilimitada. Y estos ya dominaban un poco más el espacio y tiempo. En América Latina se genera el consumismo en 1980. Esto con la privatización de algunas empresas y servicios públicos que contribuyeron al consumismo del lugar. También influyó bastante los malls que se aplicaron en una gran cantidad del mundo. Algo demasiado cierto y para lo cual la negación en definitiva no sirve es el hecho de que el tiempo en las distintas generaciones a través de la historia no ha hecho más que la grabación de este problema, que se ha terminado metiendo tanto en nosotros que simplemente hoy no notamos la diferencia de comprar un artefacto con un periodo de vida corto y el consumismo, pues para nosotros es un bien más, del que poseemos y consideramos un factor de nuestra felicidad. Lo cierto es que es un factor más de contaminación y de un vacío de insatisfacción que tenemos por no saber exactamente qué queremos, lo cual nos ha llevado con el tiempo a destruir parcialmente un planeta que culpa de ambiciones nuestras no tenía. Y aún con la información
Estamos refugiados detrás de excusas, pasándonos una pelota de culpa, acabando con aquello que no tenemos y nuestro consumismo no puede comprar: la vida, la libertad de vivir, sin pensar que un artefacto o un bien te dará la felicidad que no tienes. Con carros que no necesitamos, fábricas hechas para llenar este vacío sin fin, un vacío que nos empieza a tragar vivos, donde nada es suficiente, consumidos por el capitalismo, la ambición y sin un ápice de vida, bebiendo pequeños sorbitos de felicidad momentánea, aún creyendo que nuestras acciones son correctas.